Orémosle a Él y digámosle: Señor, aquí estamos, hambrientos, ávidos, sedientos por tu palabra. Hoy queremos pedirte, mi buen Dios, que seas tú permitiendo que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. A ti, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que abras nuestro entendimiento. A ti, Espíritu Santo, te pedimos, danos sabiduría, sabiduría del cielo, para poder discernir, para poder comprender las verdades que dice tu palabra. Llévanos entonces, Señor, a que este día tu palabra se exponga con verdad, Señor, y que todos seamos redargüidos, Señor, enseñados, instruidos por el poder de tu santa palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, vamos entonces a la diapositiva, por favor. Vamos entonces hoy, si quiere bajarle un poquito más. Vamos entonces, estamos en el Sermón del Monte y estamos en las advertencias finales. Estamos concluyendo el Sermón del Monte, que vamos a concluir en este Mateo capítulo 7. Estamos desde la semana antepasada, iniciamos a hablar que el Sermón del Monte va a finalizar con dos advertencias, ¿sí? Una de la cual ya hablamos, que es acerca de la advertencia de que nos cuidemos de los falsos maestros, ¿sí o no? Y el Señor, entonces, hoy también nos va a dar una segunda advertencia. Y la segunda advertencia que el Señor quiere darnos a nosotros es acerca de ojo con el autoengaño. Ojo con el autoengaño. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios de los versículos 21 al 23 un llamado al autoexamen de nuestra fe. De que usted y yo hagamos un autoexamen de cómo está nuestra fe. Listo, y yo quiero que usted lo haga con mucha sinceridad delante de Dios. Aquí no es ni para sentirse mejor o peor que el vecino, hágalo usted con el Señor. Y por eso le pido al Espíritu Santo de Dios que nos permita que lo que el Señor hoy va a hablar sea una verdad para nuestra vida. Quiero iniciar entonces este sermón diciéndoles, esta va a ser la primera parte, porque es un poco extenso lo que quiero profundizar en estos versículos. Entonces vamos a ver hoy la primera parte de lo que es esta advertencia final, la segunda de dos, ¿cierto? Vamos a arrancar la segunda y vamos entonces a hablar. Pero entonces vamos a Lucas. Lucas 13, en Lucas 13, 22 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, pasaba Jesús por ciudades, sí, acá está en inglés, qué pena. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cierre la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. Ahora bien, si bien este no es nuestro texto de estudio porque nosotros estamos viéndolo desde Mateo, yo quiero que nosotros leyéramos estos versículos de Lucas porque nos van a ayudar a nosotros grandemente, porque nos van a mostrar a nosotros la conexión, una conexión que nos van a ayudar a entender los versículos 21 al 23 de los cuales nosotros estamos entonces hablando. Quiero iniciar con este texto porque allí vemos una relación directa entre la enseñanza de la puerta estrecha, que nosotros ya la vimos hace unas semanas,
¿sí? Y la enseñanza respecto a las personas que un día, parados frente al Señor, dirán argumentos de por qué han de dejar de entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué nos hemos encontrado nosotros en este versículo? Tendremos que escuchar de la boca del mismo Señor Jesús, que les va a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero arrancar? Porque en el Evangelio de Mateo, de donde estamos estudiando nosotros el Sermón del Monte, la conclusión de este sermón ya ha iniciado desde la enseñanza de la puerta estrecha y de la puerta amplia. Y no quiero que desconectemos esas puertas con lo que el Señor está hablando hoy en los versículos 21 y 23. Discurso que ya hemos estado nosotros estudiando desde hace varios sermones, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de lo que llevamos hoy. Pero antes de culminarlo, antes de terminar lo que el Señor ya ha dicho, antes de Él bajar de la montaña, Jesús va a hacer dos advertencias. La primera es que en ese camino estrecho del cual Él ha venido hablando, los discípulos se tendrán que cuidar de los falsos profetas. Por lo cual hace un llamado a estar vigilantes, nosotros como hijos de Dios. Esta enseñanza o esta prédica está en nuestro canal de YouTube, por si usted quiere profundizar un poco más en ella. La segunda advertencia que estudiaremos en el día de hoy ya no se centra en el cuidado de la enseñanza de otro. Esta segunda advertencia se centra en el cuidado de ¿qué? De uno mismo. Eso es lo que Jesús ahorita va a empezar a hacer. La segunda advertencia apunta al autoexamen que usted y yo tenemos que hacer con respecto a lo que usted y yo creemos. Así que la primera advertencia mira hacia afuera. Jesús nos está hablando de la primera advertencia que mira hacia afuera, mientras la segunda advertencia mira hacia adentro. Y es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Como lo dije entonces hace un momento en el texto de Lucas que leímos, nos va a ayudar a nosotros a relacionar, ¿cierto?, la enseñanza de la puerta estrecha y el rechazo final que muchos a una eternidad recibiendo la ira del Dios Santo y justo, enseñanza que hoy vamos a empezar a ver. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, fíjese que el Evangelio de Lucas, si usted ya me acompañó a leer el Evangelio de Lucas, los versículos que leímos, no menciona el camino estrecho. Lucas habla de la puerta, pero no es eso lo que ya debe llamar a nosotros la atención, sino un detalle que nos ayudará en comprensión del texto del Evangelio de Mateo. Leamos nuevamente el versículo 24 y 25 de Lucas, que dice lo siguiente. Dice: esforzaos a entrar ¿por dónde? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cierre la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces, si somos conscientes, en estos versículos que acabamos de leer, en 13 ocasiones se menciona la puerta. Es la puerta estrecha a la cual el Señor les está diciendo en Lucas que se deben de esforzar para entrar. Igual que lo que nosotros vimos en Mateo, versículos más arriba. ¿En qué versículo está en Mateo? Se me olvida un poco. Desde el versículo 13, ¿cierto? Entonces, ahora bien, escúcheme bien porque es importante que nos enganchemos con lo que estoy diciendo ahorita en Lucas para poder brincar ya al estudio de lo que es en Mateo. Si bien esta puerta estrecha, la puerta se encuentra abierta, pero ¿qué nos dice a nosotros el texto? Llegará un momento donde la puerta se cerrará. Y también habrá un tiempo donde muchos tocarán a esa puerta estrecha que estuvo abierta
y a la cual el Señor llamó a que entraran. Porque ¿cuál era el llamado del Señor? Dijimos en Mateo, cuando dice entrad por la puerta estrecha, que cuando nosotros nos íbamos al original de lo que el Señor estaba diciendo, ¿cierto? En el lenguaje era que Él nos estaba suplicando, implorando, corre, entra, ya, no lo dejes para mañana, es ahora, entra. Eso es lo que nos refiere a nosotros cuando veíamos en Mateo acerca de eso. Óigalo bien, querida iglesia. Dice el texto, no importa si usted comió con Él, no importa si usted escuchó sus enseñanzas, porque esos son los argumentos que ellos están dando para que les abra. Si no entraron por la puerta estrecha, cuando estuvo abierta, cuando el Señor dijo que entraran, han de saber que si no entraron, su destino son las tinieblas de afuera, dice el versículo. Dice el versículo. En el versículo entonces, en el Evangelio de Lucas, no se menciona el camino, pero el Evangelio de Mateo sí lo está haciendo. ¿Y por qué lo menciona? Menciona la puerta y el camino, porque luego va a advertir sobre ellos, sobre el camino, de qué es lo que nos vamos a encontrar en el camino. ¿Y qué nos ayuda a nosotros a entender acerca del camino? Hace un llamado a través de lo que examinar el camino a un autoexamen, porque el individuo solo podrá darse cuenta si ha entrado por la puerta estrecha, si camina por el camino angosto. Y las advertencias son para que miremos por qué camino estamos nosotros recorriendo, si por el ancho o por el angosto. Espero que quede claro entonces por qué traigo a colación Lucas, porque lo que vamos a ver a partir del versículo 21 en Mateo, de cuando le dicen Señor, Señor, nos está distando más o menos acerca de cuando en Lucas nos decía a nosotros a partir del versículo 25 que la puerta se cerró. Jesús ya habló de las puertas, está hablando de los caminos, y los caminos nos van a ayudar a nosotros a mirar las advertencias. ¿Y para qué nos van a servir a nosotros esas advertencias? A nosotros esas advertencias nos van a servir es para que usted y yo nos demos cuenta por qué camino vamos, si por el amplio o por el angosto. ¿Bien ahí? Entonces, así como en la primera advertencia que vimos la semana pasada, los falsos maestros los reconoceríamos de una forma. ¿Y cómo dice? Que por los frutos. ¿Y qué dijimos que era ese fruto? Su enseñanza. También ahora entonces, en la segunda advertencia que vamos a estar viendo desde el día de hoy, hay una manera de llevar a cabo un buen autoexamen para saber si nuestra profesión de fe es real y genuina, para que no estemos engañados. Por eso el tema se llama ojo con el autoengaño. Este autoexamen nos va a ayudar a nosotros a que de tal manera, con este autoexamen, nos demos respuesta de que el día final no nos vayamos a encontrar nosotros con sorpresas. Ahora, con esta segunda advertencia, el Señor busca, ¿qué busca el Señor con esta segunda advertencia? Busca, escúcheme bien, querida iglesia, llamar la atención a una triste realidad que acontece en el día final. Eso va a pasar, no es una fábula. Lo que yo les estoy mostrando no es algo como, ay, tan duro eso. O no, predícame mejor de donde el Señor me ama, donde el Señor me dice que me va a bendecir. Señores, el Señor está hablando de algo que es real, que va a suceder. Nosotros como iglesia no podemos ser ingenuos a creer que el Señor no vendrá y que el Señor no hará un justo juicio delante de su pueblo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que saber eso. Va a llegar un momento donde el Señor va a descargar y va a decir quiénes son salvos y quiénes no son salvos. El Señor llegará el día del corte, donde diremos que se cerrará la puerta. Eso nosotros como iglesia no podemos ser ciegos o creer, eso no va a pasar. Eso no es, eso es fábula. No, es una realidad. Es una realidad. Entonces,
Nosotros tenemos que entender que con esta segunda advertencia Él nos está llamando, ¿cierto?, a esa realidad. ¿Y qué está buscando? Busca con esto a que nos despertemos frente a nuestro estado espiritual. Por eso la necesidad de que esta última advertencia, nosotros nos hagamos un autoexamen de cómo está nuestra vida espiritual. Porque muchos se encuentran engañados en el camino ancho, creyendo que van por el estrecho, y al final van a tener que escuchar esas terribles palabras: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Eso va a pasar. ¿Ustedes saben que eso va a pasar? ¿O a usted no le importa eso? Es que hay veces tomamos como tan olímpicas las cosas del Señor, como que hay cosas que sí aplican y otras cosas que no aplican. No, eso va a pasar. Así que ¿son estas palabras que estamos leyendo en el día de hoy cargadas de terror? Sí. Porque es que usted no imagina el día que arranque el juicio. ¿Son cargadas de terror? Sí. ¿Busca el Señor con estas palabras traer un temor sobrecogedor sobre sus oyentes? Sí. Ay, no, es que uno vaya a la iglesia y uno sale todo asustado. No, no, es para que usted diga: ¿cuál es mi estado espiritual? Porque el hecho de que usted venga cada 8 días no quiere decir que usted está conectado con el Señor. Entonces, ¿con qué fin el Señor está diciendo esto? ¿Con el fin de asustarnos solamente y que ustedes de acá salgan despavoridos? No. Ni para que ustedes digan: ay, no, pero es que a ese mensaje le faltó un poquito de amor. El Señor tiene un fin al hablar esto. El Señor tiene un fin al decir estas palabras que Él está diciendo. El fin es despertar a muchos, sacarlos de su tibieza espiritual, de su muerte espiritual, y llamarles al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. ¿No es muy generoso nuestro Dios? ¿No es muy amoroso nuestro Dios? Es que ahí es la hermosura. Señor no está eso de asústese en eso, así los quiero ver preocupados y que sufran, porque vendré y juzgar. No, el Señor hace esto es con un fin. ¿Y cuál es su fin? De que usted se pellizque, de que usted despierte ese letargo espiritual que a veces decimos que no, más adelante me ajuicio. Él nos está hablando para que a través de su palabra recibamos vida. Él nos está llamando para que al escucharlas nos arrepintamos antes de que sea demasiado tarde. Señor dice: yo vengo pronto. Y como pintan las cosas, cada vez está más cerca ese pronto. Ahora veamos Mateo 7, 21, 29. Perdón, sí, 21, 23, perdón. Dice: no todo, ahí estamos todos ya. ¿Sí? No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo vimos en Lucas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo escuchar esas palabras, ¿no? Ahora bien, después de leer el texto y hacernos las preguntas que nos hicimos y contextualizar Lucas con lo que hablamos de Mateo, de que la puerta se cerrará, hemos encontrado que el Señor no solo hace la advertencia con el fin de despertar los entendimientos somnolientos mientras describe ese acontecimiento futuro que va a suceder, que es real, sino que también lo hermoso es que el Señor nos va a mostrar en su palabra las coordenadas precisas para la realización de un autoexamen y así lograr descubrir de qué lado estamos. Y más adelante, cuando finalicemos a partir del versículo 23, poder ver también sobre qué fundamento nosotros estamos construyendo nuestra vida y proveer así, entonces, un adelanto, bien sea para una ruina final
o para un gozo eterno. Porque Él dice que aquel que escucha estas palabras, las coloca en práctica, dice al final de este 7, dice: lo compararé como un hombre prudente. Y si no, como un hombre insensato. El primero edificó sobre la roca, vinieron tormentas, lluvias, vientos, la casa no pereció. Pero el otro que construyó sobre la arena, pereció. ¿Cierto? Continuemos entonces. La escritura entonces en el versículo 21 nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dejémoslo ahí. Aquí la afirmación es clara. Lo que el Señor está diciendo no tiene ninguna ambigüedad. Yo sé que si yo hago aquí un quiz y yo les pregunto qué quiere decir el Señor con estos primeros versículos, yo creo que todos vamos a entender claramente que es lo que el Señor está diciendo es que hay personas que llaman a Jesús Señor, Señor, y sin embargo, aunque le llamen así, la verdad es que no todo el que así le llame entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno. Lo primero que quiero que hagamos en este día, en esta tarde, noche, es que descubramos el significado de la expresión Señor, Señor. Porque ¿qué quiere decir esto? Cuando en la Biblia se escucha que se repite, como cuando dice Marta, Marta, ¿cierto? O cuando el Señor llama, o cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, que le dice Abraham, Abraham, ¿cierto? Cuando Jacob va hacia Egipto a encontrarse con su hijo, le dice Jacob, Jacob, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir en la Biblia, la repetición de una expresión es utilizada de manera de énfasis. Se quiere hacer un énfasis o se quiere hacer un superlativo a lo que se está diciendo. Y entiéndase superlativo con la categoría gramatical que se utiliza para expresar el grado más alto o extremo de una cualidad o de una característica. O sea que cuando le están diciendo Señor, Señor, no es un simple Señor. Aquí entonces, al referirse Jesús como Señor, Señor, lo que nos quiere dar a conocer Jesús mediante la enseñanza es que estas personas que van a decir Señor, Señor, están usando, ¿cierto?, expresando el grado más alto de la característica de lo que es el Señor, es Jesús. ¿Correcto? ¿Ahí? Entonces esas personas de las cuales nos habla eran personas que reconocían que su señorío, al decir Señor, Señor, ellos estaban reconociendo el señorío de aquel que se paró y cerró la puerta. ¿Sí o no? En otras palabras, eran personas que tenían una doctrina correcta con respecto a la persona de Jesucristo. O sea que los que están diciendo déjanos entrar son personas que conocían claramente quién era Jesús, sabían quién era Él. Tenían un claro concepto de que Él era el Señor, cuál era su señorío sobre nuestras vidas y sobre este mundo. Porque admiten, al decir Señor, Señor, admiten que Jesús es el Señor y Rey absoluto del universo. Eso es lo que ellos están expresando cuando dicen Señor, Señor. ¿Listo? No es que ven en Él un Dios con D minúscula, menor. Todo lo contrario. Al decir Señor, Señor, reconocen a Jesús en su plena deidad. Esto es fácil de reconocer al día de hoy. Esto es fácil de reconocer en el día de hoy. Tomemos unos ejemplos. Tomemos en el día de hoy. Miremos allá afuera. Miremos allá afuera unos ejemplos para mirar ¿cuánta gente tiene claro el concepto de que la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios? Tienen un claro concepto de que Él es el Señor y Rey del universo, mas sin embargo no van a entrar al reino de los cielos. Tomemos un ejemplo, y perdóneme por tomar así un ejemplo conocido por nosotros. Tomemos por ejemplo un católico, ¿cierto? Si usted le pregunta a una persona que es católica,
que conozca bien la doctrina católica, que sea un católico católico, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tiene acerca de la persona de Jesús? Pregúntele usted a esa persona si Él es o no el Señor y Rey absoluto. ¿Qué puede responder esa persona? Completamente Dios y completamente hombre. Usted le pregunta, ¿Jesús es completamente Dios y completamente hombre? Te van a responder acertadamente, sí, Dios es el Señor, Jesús, perdón, es el Señor, Él es el Rey, Él es el Salvador. Lo van a decir. Ahora, tienen la doctrina correcta con respecto a la persona de Jesús, ¿sí? Sin embargo, el resto de algunas doctrinas distan mucho de ser fieles, como la adoración a los santos y que muchas veces ellos entienden la salvación como que tiene que aportarse un poco con respecto a las obras, ¿sí? Que ahí, eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero con respecto a entender quién es Jesús, ellos saben que es el Señor y el Salvador. Ahora, no hablemos solamente de eso, vayámonos al mundo evangélico. Cuando nosotros vemos el mundo evangélico actual, no crea que, no, ahí están bien. No, ahí también hay falencias. Tanta iglesia, por ejemplo, con falencias doctrinales, iglesias donde predican un falso evangelio, iglesias donde en vez de glorificar a Dios, hacen un show. Hoy hay iglesias con shows, ¿sí? De luces y espectáculos y obras de teatro al frente. Iglesias que predican, por ejemplo, que la salvación se pierde o que es necesario hacer cosas para ser salvos. Pero pregúntele a estas personas que si Jesucristo es el Señor o no, sin titubear. Todos esos que muchas veces pueden ser, perdónenme la expresión, unos payasos, responderán sin titubear y enérgicamente, sí, Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Entonces, al tomar estos dos ejemplos, nos muestra de cómo alguien puede tener una doctrina fiel o ortodoxa con respecto a la persona de Jesús y sin embargo estar alejado de la vida de Dios de ellos. ¿Correcto? Ahora bien, estos son un par de ejemplos para que nos demos cuenta de cómo es posible de que alguien llame a Jesús Señor, Señor, sin ser necesariamente alguien que es salvo, sin necesariamente esa persona ser salvo. Pero no nos quedemos solamente en estos ejemplos y sigamos con el versículo que estamos estudiando. Preguntémonos qué quiere Jesús al decir esto. Porque Jesús no está apuntando, o no es la razón de este versículo que el Señor está enseñando, para que usted y yo empecemos aquí a voltear a mirar personas y a señalarlos unos a los otros y que empecemos a hablar mal de diferentes iglesias. Ese no es el objetivo de este versículo. Jesús no está buscando eso. Él está buscando, ojo, oído, Él está buscando que cada uno de ellos que llama a Jesús Señor, Señor, y crean que Jesús es Dios plenamente, se examine a sí mismo si su profesión de fe cristiana es genuina o no. Eso es lo que el Señor quiere con estas personas que están escuchando. En otras palabras, hoy yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Salvador? ¿Tú crees que Jesús es el Salvador? No que Él sea un Dios menor o un ser creado o un maestro iluminado o un maestro moral, sino que mi pregunta es, ¿tú crees que Él es el Dios todopoderoso por medio de quien fue creado todas las cosas y crees que solo en Él hay salvación? ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Porque si usted lo cree y su respuesta es sí, yo creo, permítame que le diga dos cosas. Lo primero que le tengo que decir es las palabras de Jesús en esta porción de la Escritura están dichas específicamente
para ti que estás diciendo, sí, yo creo. Para que te autoexamines a la luz de la palabra. Y lo segundo que le tengo que decir a usted, o permítame que le diga, es que eso que profesas, creer que es verdad y que es correcto lo que usted está pensando, quiero decirle que eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios nos dice eso. Volvamos nuevamente al versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Habiendo comprendido que la expresión Señor, Señor entonces señala a una doctrina correcta con respecto a lo que Jesús es, de que Él es el Dios eterno, el Dios encarnado. Al Jesús decir, no todo el que me dice, ojo, no todo el que me dice, se da por hecho que si bien no todos, otros que le llamen a Jesús Señor, Señor, sí entrarán en el reino de los cielos. O sea, el versículo no está diciendo ninguno. Dice, no todos, o sea, sí hay algunos que entrarán en el reino de los cielos. Lo que quiero decir es que otros que tienen un entendimiento correcto acerca de la persona de Jesús, que creen que Él es eternamente Dios y sí entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que quiero decirles porque el versículo lo dice. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que unos sí que los otros no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El problema se encuentra cuando se cree en Jesús como Señor y se le confiesa como Señor y Salvador, pero no se vive sometido a su señorío. No se vive sometido a su señorío. El problema en este caso no está en lo que se dice. El problema está en que lo que se dice no concuerda con lo que se vive. Con lo que se vive. Mateo 7:21 sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, la pregunta entonces es, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Y el texto bíblico nos está hablando a nosotros acerca de quién entrará. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Pero con respecto a esta pregunta, yo quiero profundizar más. Por eso les dije que no iba a ser muy extenso en el día de hoy, pero quería dejar planteado acerca de lo que nos empieza a decir a nosotros el versículo 21. Amén. Vamos entonces a orar. Colóquense de pie, vamos a orar. Yo los invito que durante esta semana o hasta que tengamos el próximo encuentro de este sermón, usted solamente se empiece a preguntar acerca de cuál es el concepto que usted tiene de Jesús en su corazón. Y al hacerse ese autoexamen, pregúntese si usted está sometido al señorío de Él. ¿Está usted sometido a su señorío? ¿Está usted sometido a Dios? ¿Cree usted lo que Dios dice a través de su palabra? Y que entonces nos preguntemos nosotros, ¿quién entrará? Y se quede entonces meditando acerca de lo que dice el resto de este versículo. El que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Y en eso está la respuesta a la pregunta que estamos dejando, que con la ayuda de Dios la vamos a concluir en nuestro próximo sermón. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por esta tarde, por lo que tú hablas, Señor, por lo que tú nos dices, Señor. Señor, tú hoy nos recuerdas un hecho que va a suceder. El día, Señor, que tú te levantarás, Señor, y juzgarás. Y la puerta se irá a cerrar. Esa puerta a la cual tú nos estás llamando, Señor, que nos esforcemos para entrar. Esa puerta que tú dices en tu palabra, Señor, en Mateo 7, donde nos dice, entrad por la puerta estrecha. Señor, ¿qué más tiene que pasar en nuestras vidas para que nosotros entremos una vez y para siempre? ¿Qué más estamos esperando, Señor? Queremos entrar. Queremos, Señor, caminar por tus caminos. El autoexamen que nos está llevando el Señor que hagamos con estas advertencias que Él está dando es, si usted cree que usted va por el camino estrecho, que usted ha pasado por la puerta estrecha y que está por el camino estrecho, pero lo que usted escucha, con lo que usted se alimenta, viene de un falso maestro con falsas enseñanzas. Y si su vida, aunque usted tenga claro quién es Jesús, no está siendo guiada y gobernada por Cristo Jesús, ojo, el Señor te está llamando a que te devuelvas y tomes el verdadero camino. Entres por la puerta que tienes que entrar. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor está haciendo al hablarnos acerca de estos caminos, acerca de estas advertencias, para que no estemos nosotros bajo el autoengaño y creyendo que vamos por el buen camino. Nosotros aquel día nos llevemos una sorpresa y le digamos, Señor, Señor, comimos contigo. Señor, escuchamos tus prédicas. Señor, sanamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios. Señor, ninguna de esas cosas servirán para que usted pueda entrar, porque la puerta ha sido cerrada. Recuerde que para poder entrar por esa puerta, usted no necesita nada, solamente reconocer. Usted lo único que necesita es reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz, y eso basta. Y que tu vida esté conectada con lo que el Señor demanda, haciendo su voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos dices en este día. Quédate con nosotros y permítenos seguir meditando acerca de este texto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso al Señor. Tomemos asiento.